Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Bueno, ya está aquí el Tour de Francia, queda menos de una semana, el próximo sábado, pistoletazo de salida y evidentemente con muchísimas ganas de ese duelo Pogačar-Vingegaard y todo lo que pueda llegar a suceder en un Tour que hoy va a ser muy protagonista en el podcast de esta semana. Vamos a repasar evidentemente los nombres, las escuadras, que además quedan muchas aún por confirmar, irán saliendo en los próximos días, pero más o menos ya nos hacemos una idea de los equipos que van a llevar todos los equipos, algunos confirmados, UAE, Visma, Red Bull, etcétera. Y bueno, también recorrido, vamos a darle protagonismo, el protagonismo que merece al momento más emblemático de las grandes vueltas de la temporada. El Tour es el Tour, que se dice la Gran Boucle. Además este año, pues como digo, da la sensación, ¿no?, que va a ser más espectacular que nunca. Un ojo puesto también, no puede ser de otra manera, en los campeonatos de España, especialmente con esa espectacular victoria de Van Romeo, victoria a lo grande en Granada. Es un corredor diferencial, ya lo sabemos, en 2025 está acabando de demostrar lo que ya sabíamos, ese salto de calidad y a buen seguro que va a dar mucho que hablar en el futuro en los próximos años. Tiene solo 21 años, ciclista de Movistar, que va a estar además en el Tour de Francia. Y bueno, la verdad es que ayer ganó de forma espectacular este corpulento corredor de 1,93 m que está en un estado de forma impresionante y que donde pone el ojo pone la bala y después acaba convirtiendo en una gran victoria, ¿no? Es verdad que partía como uno de los favoritos, el Movistar seguramente también era el rival a batir, es evidente, pero después hay que hacerlo, hay que conseguirlo y eso nunca es fácil. Una jornada exigente, ratonera, ¿no?, que empezaba a las 2 de la tarde con una ola de calor tremenda, con casi 170 participantes afrontando las primeras, el puerto de Blancares. Una vez llegados a la localidad de La Peza, entraron en un circuito de 23 kilómetros y medio al que darían 5 vueltas. Fuga inicial, el Cofidis con Aramburu por medio, con Sergio Samitier controlando las diferencias y con algunos corredores que iban abandonando también, se acercaban a los autobuses situados cerca de la meta, la cabeza quedaba ya en cosa de 4 hombres, empezaba lo importante, con Romeo, con Barceló y con Adrià, que finalmente eran el podium, con Juanpe López también muy activo. Faltaba la última ascensión a los citados Blancares, fue a 20 kilómetros de meta. Bueno, pues cuando este vallisoletano, que personalmente ya lo sabéis, a mí me encanta, además me parece un tipo magnífico, decidía marcharse con poderío, de la manera que sabe, en solitario, poniendo al máximo este motorazo que tiene, que es impresionante como ciclista, y rodando como él mejor sabe. Dice que llegó exhausto, solo faltaría la calor, los rivales, mucho nivel, pero es verdad que, bueno, dando un golpe encima de la mesa, tiene un presente impresionante, un futuro yo creo que todavía mejor. De camino nos vamos preguntando qué tipo de ciclista va a ser, da igual lo que él quiera, y lo vamos a disfrutar en España. Romeo primero, Fernando Barceló segundo y Roger Adrià tercero, con Juanpe López llegando con él en ese sprint final, con Okamica del Burgos BH quinto, de la Cruz, José Félix Parra, Jorge Gutiérrez del Kenfarma también, Urco Berrade del Kenfarma también y Aparicio del Burgos BH en 10º lugar, sin olvidar evidentemente la victoria de Sara Martín, una curranta que fue la campeona de España, la del Movistar también, una de las grandes gregarias del equipo, que aprovechó su oportunidad para imponerse en Granada y superando a Mavi García al sprint. Bueno, pues campeones de España es lo que toca siempre antes del Tour de Francia. Repasaremos también algunos de los grandes campeones, ¿no?, de otros nacionales en esta semana especial y haremos alguna crítica también a los campeonatos españoles porque hay que hacerla. Empezamos una semana más y muy especial, sin duda esta, Escapa Podcast. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, en ascenso y en descenso. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Los campeonatos nacionales 2025 que han continuado esta semana con países importantes como Italia, como Bélgica, como Francia. Por ejemplo, en Italia se daba una de las mayores sorpresas de la historia de los campeonatos nacionales. Ganaba Filippo Conca. Sabéis que es ese ex profesional que se encuentra actualmente en el Schwad Club, un equipo de gravel amateur.
hombre de 26 años que vencía al sprint a Alessandro Covi y a Thomas Pesenti en un grupo de 5 corredores y sin duda pues a Conca se lo van a rifar, ¿no? Había perdido la oportunidad de dar el salto y ahí está, un currante. La verdad es que yo me alegro mucho de estas historias. En Bélgica, Tim Wellens, que daba la sorpresa arrasando el compañero de Tadej Pogačar, que le metía 39 segundos a Remco Evenepoel, 48 al grupo liderado por Jasper Philipsen. Wellens que se estrena, fue segundo en el 2016, pero no había ganado nunca. Remco completa su colección de medallas en el campeonato belga y Philipsen volvía a subirse al podio por tercera vez en las 4 últimas ediciones. ¿Qué más? Pues por ejemplo en Francia, ¿no? Dorian Godon, que daba la sorpresa seguramente también, ¿no? Tras superar a Romain Grégoire, que está en un gran estado de forma en este momento de la temporada, y también a Kevin Bakeland, otro que también viene de Suiza en un gran estado de forma, corredor del Decathlon G2R La Mondiale, que vencía a esos 2 hombres que llegaban muy fuertes, y es el primer título para un hombre ya de 29 años, creo que tiene, si no me equivoco, el primer podium para los 3 integrantes. Y bueno, evidentemente hay muchos más otros nacionales que podéis ir repasando las listas y después en la tertulia sacamos algún nombre. El descenso va a ser precisamente para los nacionales españoles. Se nos dijo mucho desde la federación, que además ha empezado con una nueva etapa, ¿no?, que estos nacionales iban a suponer un antes y un después, con novedades como la cronoescalada en Sierra Nevada, la retransmisión totalmente gratuita a través del canal de YouTube de la propia Federación Española de Ciclismo, perdón. La realidad es que ha sido un desastre, un bochorno. Yo creo que no se puede calificar de otra manera. Ya sabéis que intento ser siempre lo máximo pedagógico posible, ponerme en la piel, ¿no?, de los organizadores, de los ciclistas, de los directores, intentar desde aquí siempre intentar sumar, ¿no?, y no restar, porque sabemos que los profesionales de esto pues siempre le ponen la máxima voluntad para que las cosas salgan bien, que las veces las cosas no salen como queremos, ¿no?, muchas veces, pero vamos, es que no puedo calificar de otra manera lo que se ha vivido. O sea, yo creo que la Federación Española de Ciclismo no puede tener una organización como la que hemos vivido esta semana y dar la imagen que se ha dado, ¿no? Es lamentable. En primer lugar, el mayor escándalo, que llegó la crono élite masculina. Mientras en otros nacionales, por ejemplo como los de Francia, que los vi, se ofrecían hasta 4 puntos intermedios a los espectadores para seguirlo todo al mínimo detalle, en España ni siquiera se podían saber los tiempos finales en meta. O sea, es que es lamentable. Las imágenes al final de la cronoescalada fueron indignantes. Para nosotros como espectadores, pero sobre todo para los ciclistas. Problemas en el sistema. Primero se dijo que Iván Romeo había ganado, que cuadraba, ¿no? Todos dijimos, bueno, cuadra. Pero luego que lo había dicho Raúl García Pierna. Después David de la Cruz. Estaban los 3 ahí hablando entre ellos diciendo, ¿dónde nos hemos metido? ¿Pero esto qué es? Que habían conseguido revalidar el título de la Cruz, ¿no? Y finalmente, Abel Baldestorm, que fue el campeón. Ciclista del Caja Rural, que pobre, oye, fantástico, lo felicitamos desde aquí, que había acabado la crono mucho antes que los rivales mencionados, pero muchísimo antes, y que llegó con un tiempo de 30 minutos y medio. Investigación de comisario, se dio a conocer casi 40 minutos después del final de la prueba que su tiempo había fallado y que en realidad había finalizado 29-27. Bueno, y ganador. No sé, yo flipé, la verdad. Y los ciclistas, yo creo que ni el propio Abel, creo yo, que se acababan de fiar de toda la situación, pero de cómo se había vivido. Y después está el tema de la retransmisión televisiva. Bueno, con todo el respeto para los compañeros que lo hicieron, pero esto era una de las grandes novedades, entre comillas, ¿no?, que se suponían que iban a hacer de estos nacionales una edición para el recuerdo. Y era la retransmisión gratis en YouTube. Horrible. La cámara se estaba moviendo constantemente, apenas había referencias de los tiempos de ventaja, kilómetros para meta, saltos necesarios para llevar de forma correcta la carrera televisada. No sé, es que flipante. O sea, por lo menos en la élite masculina y femenina había referencias de cuántos kilómetros quedaban para meta, por lo menos. Pero es que en muchas otras no. Y después las cámaras, la mala realización, la conexión en directo, problemas, mala calidad de imagen, falta de información. No sé, creo que la Federación Española de Ciclismo tiene mucho que reflexionar sobre el servicio que han dado, la organización que han hecho y la mala imagen para el país al respecto, porque debería ser una fiesta del ciclismo y se ha convertido en un bochorno, sin duda. Esta semana da el hachazo. Bueno, pues el hachazo en negativo el que no va a poder dar en el próximo Tour de Francia Richard Carapaz, que anunciaba este fin de semana que con mucha tristeza decía
tengo que contarles que una infección gastrointestinal le obliga a perderse el Tour de Francia. No es la mejor noticia, decía, pero la salud siempre es lo primero. Bueno, un Carapaz que se le había visto entrenar fuertísimo, moviendo muchísimos vatios y que normalmente siempre es uno de los grandes animadores. La verdad es que yo creo que le hubiera ido muy bien al Tour de Francia tener a Carapaz en la alta montaña buscando etapas y bueno, es una pena. Esperemos que se recupere y que pueda estar en la Vuelta Ciclista a España dando guerra como siempre. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló. Y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado. Más de 1000 bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en Escapa. Bueno, pues vamos a repasar noticias previo a la tertulia. Nos vamos a centrar evidentemente en el Tour de Francia, que empieza ya. Es una semana, un podcast muy especial. Siempre lo es, pero es verdad que esa semanita previa al Tour nos encanta. Equipos confirmados, la Star List, ¿no? Tenemos de momento confirmados el UAE con Pogačar, Almeida, Adam Yates, Ivakov, Marsolet, Bellens, Jonathan Narváez y Nils Politt. Es un equipazo, es sin duda el mejor equipo. Y Pogačar estará muy, muy bien resguardado por gregarios de auténtico lujo, que serían líderes en la mayoría de otros equipos donde pudieran estar. Red Bull también ha confirmado con Roglic. También nos vamos a preguntar en la tertulia, ¿qué esperar de Roglic en este próximo Tour de Francia? Con Florian Lipovic, que no iba a estar, como os expliqué al principio en este Tour. Finalmente Red Bull, con buen criterio, lo ha incluido, viendo su estado de forma. En Criterium Dauphiné me parece lo más normal. Veremos quién acaba haciendo la general. Si es Roglic, si es Lipovic. Ahí tengo dudas. Blasov los acompañará, Laurens Petit, Van Dijk, Gianni Moscon, Van Poppel y Jordi Meus. Es un buen equipo, También tiene algún velocista por ahí para ser protagonista. En Soudal tienen que acabar de eliminar uno, pero de momento están preseleccionados Evenepoel, Tim Merlier, Van Lerberg, Ercon, Pare Painter, que este va a ser clave para Remco Evenepoel en la montaña, Van Wilder, que también va a ser clave, Schachmann podría ser clave en la media montaña si está bien, Cattaneo y de momento Casper Pedersen. Veremos quién se cae de esta terna de ciclistas. Visma también ha confirmado con Vingegaard, Van Aert, Simon Yates, Matteo Jorgensen, Eduardo Affini, Thies Benoit, Sepp Kuss y Campenaers. Es un buen equipo también para Visma. Ha confirmado también Intermarché Guonti con Biniam Girmay, Hugo Paich, Lorenz Rex, Timmerman, Luis Barré, Vito Braet, Jonas Rush y el nombre imposible de pronunciar, Van Sint-Maartensdijk. Creo que lo he dicho bien, pero seguramente me habré dejado alguna letra por el camino. Lidl va con Jordan Milan, Skelmos, Stuyven, Teuns, con Sony, Bernard, Thibaut Nis, que yo creo que va a dar mucha guerra, y falta uno por anunciar, que supongo que lo dirán hoy. También Movistar lo dirá hoy, y yo creo que oficiales, creo que los otros están... Ah, sí, el del Lotto también ha salido, sí, con Deli, con Van Etpel, con De Buys, Vermoes, Driners, Sepúlveda, Van Moer y Segaer. Y Bahrein también ha confirmado, es verdad. Con Lenny Martínez como líder, vamos a ver hasta dónde llega. Ya sabéis que hay grandes esperanzas con Lenny Martínez en Francia. Santiago Buitrago, que creo que también lo va a hacer muy bien. Mohoric, Phil Bauhaus, buen equipo, Kamil Gradek, Jack Hay, buen ciclista. Stannard y Fred Wright, otro grandísimo ciclista. Y estoy viendo que sí, que hay dos equipos más que también han confirmado, que es Israel Premier Tech, que van con Ackerman, Blackmore, Michael Woods, a ver si caza algo por ahí también, el canadiense, Lutsenko, Jake Stewart, Vauvin, Louvel y Neylands, y 1X con Magnus Corp, con Weresholm, que sabéis que es buenísimo este ciclista, Legnesund, otro gran escalador, los dos Johannesen, Tobias y Anders, también escaladores, Abrahamsen, vamos a ver la bestia qué tal en este tour, Holgard y Fredheim, todos noruegos menos Magnus Corp, que es danés. Veremos el resto de equipos. Yo creo que de Movistar van a ir Castrillo, Enric Mas, Oliveira, Rubio, Gaviria, Romeo, Romo y no sé cuál va a ser el otro, pero yo creo que por ahí va a ir el tema. Y vamos a disfrutarlo, con ese duelo, con los grandes favoritos, evidentemente, que son Tadej Pogačar, Vingegaard y Remco Evenepoel.
y a partir de aquí en otro siguiente escalón pondríamos ya pues a los Roglic, Enric Mas, vamos a ver Oscar Only, ¿no? Que yo creo que lo puede hacer muy, muy bien. Y evidentemente ciclistas propios del Visma, como Simon Yates, como el propio Almeida de UAE. Y Van Aert, que creo que va a dar mucha guerra. Perdieron los nacionales. Yo creo que va a estar, pero bueno, esperemos que no tengamos malas noticias esta semana y nos digan que Van Aert finalmente no puede estar en el Tour de Francia. Carlos Rodríguez, ahí con Ineos, ¿no? Yo creo que es otro ciclista también que va a dar guerra en este Tour de Francia y aspira a conseguir una muy buena plaza. Hemos hablado de Florian Lipovic y seguro que evidentemente hay muchísimos más. Después seguimos hablando de este Tour precioso, sin duda, que comienza en Lille y que va a acabar en París otra vez con ese final diferente a lo habitual en el centro de París. Ya sabéis que esa subida a Montmartre va a hacer daño, con ese puerto de tercera durísimo que ya vimos en los Juegos Olímpicos, recordemos, en la prueba en ruta. Bueno, algunas declaraciones de los últimos días que creo interesantes sobre el Tour de Francia, que las repasamos como siempre en este primer bloque de podcast, por ejemplo, y hablamos de Thies Benoit, que hablaban en una entrevista en The Leaders True, que, bueno, un poco avisando sobre el inicio, ¿no?, de la Gran Boucle. Decía, quizá uno se hable mucho de ello, pero va a ser un caos total este Tour de Francia en el inicio, decía Thies Benoit. Estoy un poco asustado, incluso admitía en estas declaraciones. Dice, en 2021 empezamos en Bretaña y la verdad es que temo que ocurran las mismas escenas. En Bretaña hubo 120 hombres tirados en el suelo en esos primeros días. Recordaba, y es cierto, fue así. Algo así no es bueno para el ciclismo, recordaba Benoit. Dice, con esas salidas también tan complicadas siempre hay sustos para todos. Bueno, vamos a ver, ¿no? Advirtiendo el ciclista del Visma, esperemos que no suceda nada. Marc Soler hablaba en el diario Marca un poco sobre las sensaciones. Empieza ahora el bloque fuerte para Marc Soler, donde va a ser protagonista, como siempre, tanto en Tour como en Vuelta Ciclista España, para Tadej Pogačar. Decía Marc Soler, al que siempre hay que escuchar. Sinceramente, me siento un poco como cuando estaba en Movistar Team, nadie podía ganar a Valverde tampoco. La diferencia es que Tadej Pogačar es todavía mejor que Valverde y vale para todas las carreras, ya sean clásicas, en una semana o de 3 semanas, en las montañas, en el pavé o en el llano. Es el mejor en casi todo, decía Marc Soler. Y además añadía, nadie ha sido capaz de ganarle en una concentración de entrenamiento desde que yo empecé a correr para el equipo. Siempre ha sido un poco mejor que todos los demás, todos los años. Flipante, ¿no? Esto que explica. Seguramente han habido ciclistas que han estado cerca, como Ayuso, a su rueda, ¿no? El propio Almeida. Pero ganarle, dice Marc Soler, que nunca nadie le ha ganado, ¿no? Tremendo. Machín, también hablando esta semana en una entrevista en el Farolillo Rojo, y hablando, bueno, un poquito sobre el Tour, las sensaciones, sobre el duelo con Vingegaard. Decía, no se pueden comparar ni pruebas ni estados de forma. En este Tour de Francia es muy atípico, habrá que pasar mucha tensión, mucho nerviosismo, decía Machín. Hasta la 10ª etapa hay 9 jornadas en las que habrá una tensión máxima. Aquí no se trata tanto de cómo llegar a Jonas a la última semana, sino de cuáles serán las circunstancias en esas 9 etapas antes de alcanzar la montaña. Ojo al detalle de Machín, que ya es un perro viejo, que siempre hay que escucharle, que tiene, para empezar, marcado en rojo, ¿no?, el hecho de que en las 9 etapas iniciales hay que sobrevivir y hay que llegar sin percances a la montaña, ¿no? Interesante. Además, dice, creo que en las cronos Vingegaard lo está haciendo bien, lo que ocurre es que sí, hay ciertas cosas que queremos también modificar de Pogačar o que se tienen que cambiar. En la crono de Dauphiné aprendimos cuáles son esas cosas en las que tenemos que mejorar. También hay que reconocer que los rivales son buenos y que hacen las cosas muy bien, como las hicieron Remco y Jonas. Somos conscientes de que tenemos que mejorar y sabemos cómo y dónde tenemos que hacerlo, decía Machín, y finalizaba asegurando que Pogačar año a año sigue mejorando, que es la única forma de ser el mejor. Dice, Tadej mejora cada año, obviamente, cuando alguien ya está al 99%, cualquier mejora, aunque sea de un 0,5, marca la diferencia. Por eso Tadej no deja de evolucionar. Mejora en que no es un campeón, es un líder, con todo lo que la palabra conlleva. Cuando eres el mejor ciclista y equipo del mundo, te das cuenta de que lo difícil no es conseguirlo, sino mantenerlo, decía Machín. Más declaraciones interesantes de estos últimos días. Alberto Contador, al que siempre hay que escuchar, que ha reconocido para Eurosport el Col de la Loz, un puerto fuera de categoría que puede decidir el Tour de Francia 25. Ya sabéis, es en esa etapa 18, ya al final es un puerto tremendo, ya lo vimos hace unos años. Los ciclistas deberán afrontar en apenas 171 kilómetros más de 5.500 metros de desnivel acumulado. La cima final reseñada, ¿no? El Col de la Loz se encuentra a 2.300 metros de altitud. A esas alturas de la carrera no hay demasiada diferencia entre Tadej Pogačar y Vingegaard,
pues vamos a ver un duelo impresionante en 2023, que fue la última vez que se subió, sabéis, recordaréis todos, porque sois apasionados de este deporte como yo, que Pogačar ahí es donde explotó completamente, ¿no? Entró en meta más de 5 minutos de Vingegaard, diciendo que estaba muerto, ¿no? Por el pinganillo, que se escuchó perfectamente. Y bueno, Alberto Contador, que lo ha reconocido para Eurosport, decía que al inicio del temible Col de la Loz los corredores llegarán con 2 puertos Hors categoría especial, ¿no? En las piernas, el Glandón y el Madeleine. Y este puerto dice que puede ser, vamos, reventarlos absolutamente a todos. Y decía Contador que, sobre las claves un poco del puerto, el puerto largo, que es de 26 kilómetros con una pendiente media del 6,5% y con algunos kilómetros al 11%, que es una carretera ancha al inicio, que poco a poco se va volviendo mucho más estrecha, que después de 11 kilómetros los corredores se van a enfrentar al primer kilómetro duro de verdad, alrededor del 10% todo el tiempo, y que ese es un momento muy importante para poder lanzar un ataque después de muchos kilómetros contenidos y poder hacer daño, y que a partir de ahí, mirando también, vigilando no pasarse porque quedan aún muchos kilómetros, decía Contador, y que la última parte es muy dura, muy dura, que se nota además que un kilómetro antes se cambia a una carreterita ya más estrecha, con mal asfalto desde el primer momento, y ya se notan los porcentajes. Decía Contador que es un puerto durísimo, interminable, que es muy complicada también la parte final una vez que se pasa por Courchevel, que es un kilómetro imposible, que hay una zona incluso de 450 metros, 400-500 metros de descanso, y luego rampas del 9 al 10%, que las piernas no cogen ritmo tampoco. Bueno, lo ha reconocido el vídeo, creo, yo lo vi el vídeo, el reconocimiento en la web de Eurosport, pero creo que si lo queréis ver, creo en redes sociales también lo tienen, ¿eh? Lo encontraréis fácil. Entiendo que el bloque total se espera, ¿no? A que lo muestren cuando ya llegue la etapa 18. Bueno, pues algunas declaraciones, insisto, de los últimos días interesantes previo al Tour. Ahora hacemos tertulia, acabamos de repasarlo todo. Más cositas más allá del Tour que han sucedido en los últimos días y que son reseñables y que también queremos explicaros, evidentemente, pues que la mala fortuna continúa cebándose con Cian Uijtdebroeks, ¿no? La verdad es que es esa, y bueno, sabe muy mal. El belga de 22 años, uno de los corredores más prometedores y talentosos de su generación, que continúa sin dar el salto de calidad que se espera de él después de que las lesiones y los problemas de salud le hayan lastrado claramente este rendimiento las 2 últimas temporadas. El Visma sigue confiando en sus prestaciones, en el fichaje que hizo, apostando mucho, ¿no? por él, pero la verdad es que tiene muy mala suerte. Ahora ha tenido un atropello, está en el hospital y bueno, pues se pretendía estar en la prueba de fondo de los nacionales de Bélgica, evidentemente no ha estado, y a recuperarse. Fue sorprendido por un coche que le atropelló cuando salía de su zona de estacionamiento, y el pobre hombre pues no levanta cabeza, esa es la verdad, ¿no? En el ciclismo no solamente hay que ser bueno y tener buenas piernas, sino que también hay que tener un poco de suerte, y después hay profesionales que te dicen que también a veces es habilidad, ¿no? Bueno, en cualquier caso, le deseamos lo mejor para Uijtdebroeks, que ahora está muy lejos de poder ser aquel ciclista que apuntaba a que podía estar con los mejores, y a ver si recupera ese nivel. Golpe durísimo para el Arkea, ahora sí ya, que pone en serio riesgo su futuro en el ciclismo mundial. Es algo que ya sabíamos que se venía fraguando y preparando, pero ahora ya definitivamente, equipo francés, que cuenta en sus filas con Raúl García Pierna, con Cristian Rodríguez, que siempre es un ciclista que a mí me encanta, que lo da todo, a también Bakeland, Caballar, ¿no? Algunos ciclistas importantes. Bueno, pues Arkea, creo que es creo que es un banco, sino una entidad creditaria, creo que es. Y B&B Hotels, sus 2 socios titulares a nivel de patrocinio, han informado a la escuadra gala que no renovan sus respectivos contratos, que expiran a final de temporada, el 31 de diciembre del 25, y que por lo tanto ya no van a patrocinar más el equipo. Evidentemente parece que todo apunta a la desaparición. Veremos en qué acaba, si consiguen un cambio ahí brutal, pero todo apunta a desaparición. Una mala noticia, y que insisto que hace tiempo que se viene fraguando, ¿eh? Nunca es una buena noticia. Bueno, hace tiempo que no tenemos noticias, o no teníamos noticias de Aleix Espargaró, más allá de sus redes sociales, sus entrenamientos y después de retirarse en MotoGP y fichar por Lidl Trek. Se dijo mucho aquello de que solo era un fichaje, ¿no? Como influencer, redes sociales. Bueno, pues meses después sabemos que sí, que ha llegado el momento, y que Aleix Espargaró va a debutar, el expiloto de MotoGP, como ciclista profesional. Ya sabéis que ahora va haciendo en 2025 carreras como Wildcard con Honda, ¿no? Que está como probador, pero básicamente está centrado en defender los colores del Lidl Trek. Y bueno, pues va a debutar. Ya tiene fecha para que debute. Va a ser en el Tour de Austria del 9 al 13 de julio.
Van a estar ahí también UAE, Alpecin, es una prueba interesante. Y bueno, él decía que estaba muy contento, ¿no? De cómo ha ido este año, cambiando por completo su vida y todo lo que hacía antes, que ha sido increíble formar parte de un equipo tan grande como Lidl Trek, que ha crecido mucho como ciclista, que ha aprendido muchas cosas en estos 6 meses, que se siente bien, que tiene muchas ganas de competir, poner a prueba sus piernas contra algunos de los mejores ciclistas del mundo y que tendrá un equipo fuerte a su alrededor que le va a enseñar el oficio. Tiene 35 años, ahí se está, yo creo que dando una lección tremenda de cómo nunca hay que dejar de luchar por algo que, oye, es un sueño para él, ¿no? Empezó a entrenar con profesionales, iba mucho, estuvo a punto de fichar por Movistar, Lidl Trek le ha dado la oportunidad, sí, al principio quizá por su connotación mediática, influencer, ¿no? Por movimiento en redes, pero bueno, si lo están poniendo en una carrera como Austria, yo creo que es que tiene capacidad, ¿no? Para estar ahí, no se la jugaría un equipo tan serio como Lidl Trek. Bueno, uno de los mejores velocistas de los últimos años que ha dicho que se retira, Giacomo Nizzolo. Pondrá punto y final a su carrera como ciclista profesional cuando termine la temporada. 36 años, colgará la bicicleta con 31 victorias en su palmarés, una de ellas en el Giro de Italia. Venga, pues ahí queda dicho. Rumores. El rumor que cada semanita tenemos una, ¿eh? Según publica la Gazzetta dello Sport, el italiano Mattia Cattaneo, uno de los hombres de confianza de Remco Evenepoel, está a punto de fichar por Red Bull Bora de cara a la próxima temporada. Es una pérdida importante, para Soudal. Yo que se vaya tanta gente de Soudal y gente importante al lado de Remco. Ya sé que hemos hablado muchas veces de esto y que ha habido muchos rumores y que finalmente no se ha dado. Estoy hablando del fichaje de Remco por Ineos. Pero algo me dice que este año va a ser el que sí, el que va a dejar Soudal Remco Evenepoel por el ambiente. Vamos a ver qué tal el Tour y supongo que ahí podremos sacar una conclusión más definitiva. Sabemos dónde Juan Ayuso va a volver a correr. Nos ha sorprendido un poquito. Bueno, va a estar en la clásica Terras de l'Ebre 2025. Ahí va a volver a correr el bueno de Juan Ayuso, que según explicó Alejandro Valverde en una entrevista en el diario Marca, lo ve muy motivado y con los mundiales entre ceja y ceja. Dice que Ayuso va a por todas, que es el gran objetivo del año ya para él, después de lo que sucedió en el Giro, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver si consigue una medalla, y está claro, yo confío mucho. Yo creo que si Ayuso consigue un estado de forma óptimo, va a estar ahí. Es verdad, no nos engañemos, toquemos con los pies en el suelo, tampoco nos flipemos, que si algún mundial va a ser disputado y tiene un cartel auténticamente espectacular, ese es el mundial de este año. O sea, y que va a ser durísimo, ¿no? Entonces Ayuso va a tener que estar súper en la forma de su vida hasta lo mostrado hasta hoy, ¿no? De lo mostrado hasta hoy. Veremos, confiemos. Pero bueno, ya que no lo llevan a la vuelta y todo, pues ese va a ser el objetivo. Veremos qué tal les sale. Venga, va, seguimos aquí en Escapa. Nos relajamos ahora sí hablando del Tour, un poquito siendo críticos también con los nacionales españoles y también comentando la victoria de Romeo. Seguimos. Globero, amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. La Pájara, la tertulia ciclista de Escapa Podcast. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, el podcast previo al Tour de Francia, que no es poca cosa, sin duda, un día muy especial, siempre lo es, evidentemente, pero el Tour es el Tour, como se dice. Y bueno, vamos a hablar también de los nacionales, de lo que ha pasado, un poco vamos a hacer autocrítica también, o crítica en todo caso, nosotros no, de lo que sucedió, sobre todo en la crono, etcétera, pero el Tour va a ser lo que va a marcar, como digo, el programa. Y me acompaña además, bueno, un hombre que se va en 3 días hacia allí y lo va a cubrir para Marca durante toda la edición del 2025, que es el conocido por todos vosotros Nacho Lavarga. Nacho, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, ¿estás con ganas o no de irte ya para Francia? Sí. La verdad que además este año va a ser más sencillo porque va a ser solo en Francia. No hay tanto desplazamiento y tanto viaje, así que con muchas ganas porque va a ser una edición increíble, ¿no? Con por primera vez Pogačar y Vingegaard al 100% los dos en caídas. Así que vamos a ver un espectáculo increíble. Sí, ahora vamos a hablar de recorrido un poco, vamos a repasar también los favoritos, evidentemente ese duelo Vingegaard y Pogačar del que hablas, vamos a hablar pues de todos los detalles, pero
un día deberíamos de, no sé si debes de, ahora que además estás en racha con los libros, escribir algún día un libro sobre lo que hay detrás del tour a nivel periodístico, los viajes y todas las historias. Nacho, ahí hay una historia también, ¿eh? Sí, no sé si nuestro compañero Sergio López Agea en sus libros, yo creo que no habla mucho de las intrahistorias, ¿no? Pero Sí. bueno, tiene su miga. Al final, por ejemplo, en mi caso, yo voy solo y ya solo el hecho de concretar todas las localizaciones, los viajes, los peajes, los Ajá, parkings, en- prácticamente dormimos cada día en una ciudad, en un hotel, en un Airbnb, tenemos que administrarnos absolutamente todo y claro, es prácticamente un mes, ¿no? Es claro. complicado que pase nada en un mes, que no te ocurra nada. Yo recuerdo una etapa hace unos años en el Plans de Vélez Fields, que Ujú. había que dar unas viñas en la salida, me dio calabazas, me volví para el coche no arrancaba, llamé a la compañía de coches, me dijeron que como máximo 2 horas, tardaron 5 a Joder, 40 grados en un pueblo perdido de la Bretaña joder. y luego no llegué a la carrera y llegué al hotel por la noche y no abría porque era uno de estos pues, que requieren una clave, no había nadie en recepción, y ya me llevaron Hostia. el coche para dormir y pero finalmente lo solucioné. Pero bueno, esos son batallitas de detrás que tú dices, algún día contaremos porque hay alguna Sí, sin duda divertida. sin duda. El turno, como organización, digamos que no ayuda en ese sentido a lo que es la logística, ¿no, Nacho? Para acabar con este tema, pero digamos que no se involucra. Bueno, sí, o sea, tú puedes a través de la agencia de viajes del tour, digamos que ellos te pueden hacer un plan. Lo Mm, que es cierto es que a veces no es el mejor ya, para según qué casos, o los precios pueden ser altos. Bueno, cada uno lo hace como puede, pero sí que todas las grandes trabajan con una agencia de viajes donde puedes, digamos, hacerlo a través de ellos. Pero en defensa del Tour sí que digo que es yo de los eventos deportivos en los que he estado que mm, está mejor organizado, ¿eh? Con lo ya. difícil que es, la cantidad de agentes que tienen, de seguridad, la policía francesa, los gendarmes, siempre hay parking, vayas por donde vayas, siempre hay una flecha del Tour que te dice por dónde ir, es decir, el Tour de Francia en ese sentido está muy, 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 muy bien organizado. Bueno, ahora volveremos a hablar del Tour de Francia, que evidentemente va a monopolizar esta charla, pero vamos a hacer un inciso para hablar de los nacionales. Primero lo deportivo, y después, si quieres, vamos un poco a la polémica o la sensación que ha tenido también mucha gente respecto a la organización en estos mundiales en España que tenían que ser, ¿no?, la leche, o por lo menos se nos había dicho de esta forma. Lo de Romeo es impresionante. Es una victoria de superclase como la mayoría que consigue este chico. Va al Tour con unas sensaciones que tiene un motoraco y que está en un estado de gracia tremendo. Yo creo que Movistar tiene una joya ahí. Ya veremos qué acaba siendo de mayor. Lo que sea estará bien. Pero vamos, que yo creo que es uno de los ciclistas del momento. Insisto, yo creo que en el Tour puede ser uno de los grandes nombres. Sí, la verdad que no sorprende a nadie, ¿no? Su victoria, de hecho todos esperábamos que ganara una de las dos. Yo, fíjate, pensaba que iba a ganar la crono y Sí, no la ruta. Al final ha sido al revés, no pudo ni subirse al podio en esa crono que luego comentaremos, porque es verdad que hubo problemas con los tiempos, pero bueno, el domingo en Granada, en un recorrido súper duro, con muchísimo calor, con varias cotas, con muchos metros de altitud, pues todo el equipo Movistar que corría en superioridad numérica respecto a prácticamente la mayoría, pues trabajó muy bien. Y Iván Romeo, ¿no? Pues hizo una de esas cabalgadas a las que ya nos está acostumbrando, imbatible, imparable, para llevarse esa victoria final. Y lo cierto que es lo que tú dices, ¿no? Nadie sabe lo que quiere ser de mayor. Él, de hecho, pues no le gusta compararse con nadie y decía, ¿no? Que hemos hablado hace un rato con él, decía que, bueno, que va a ir a altura a disfrutar, que quiere aprovechar una oportunidad, pero que ya su año es de notable, que no se lo quiere claro. poner ya, es muy ambicioso y si no le salen las cosas en el Tour o en el Mundial donde quiere ir a pelear la corona, pues se enfadaría porque es muy exigente, pero lo cierto es que la temporada de Iván Romeo con esa victoria en Valencia, con esa victoria en Dauphiné, con ese día de amarillo en Francia, con esa gran actuación también en los Emiratos y ahora con estos campeonatos, pues por lo cierto es de notable, que es probablemente el corredor español que más pasos ha dado en esta temporada. Yo también metería ahí a Juan Ayuso, pero claro, como su último resultado es el del Giro, pues
pues creo que Romeo, uno de los famosos pingüinos de este Movistar, pues es el que mejor está y es una gran noticia para todos, para el equipo que lo renovó hasta el 28 hace no mucho, para él, para la selección española, para el ciclismo en general, que es un perfil, yo creo, diferente a lo que estamos acostumbrados en España, así que vamos a ver de lo que es capaz en el Tour, pero yo creo que a nadie duda o que a nadie lo sorprendería si pelea o incluso puede pelear por una etapa en la Gran Boucle. Sí, yo creo que está en esa lista, ¿no? De seleccionados previo al Tour, ¿no? Que apuntan a que va a ser uno de los favoritos para conseguir victorias de etapa. Además, una cosa que tiene buena Nacho es que selecciona muy bien el momento en el que se mueve y cuando lo hace con mucha determinación, tiene fuerza, porque tiene, insisto, es muy potente, ¿no? Y asusta, ¿no? Yo creo que si vas en un grupo con él, ves a una bestia, ¿no? Que hace 1,90 m, ¿no? No sé, más o menos, Sí, o sí, es sí, sí. altísimo, ¿no? 1,92. Exacto, moverse de esa manera, ¿no? Lo llevas ahí en el grupo, bueno, pues la fuga de la fuga asusta, ¿no? Cuando ves a un Romeo de esa forma. Sí que es cierto que yo creo que Movistar ahí tiene que darle cierta libertad, ¿no? No sé si estás de acuerdo, o sea, está claro que Enric Mas es el cabeza de cartel, que ya sabemos pues todo lo que conlleva ello, pero bueno, Romeo yo creo que debe de gozar, sobre todo para esas etapas, de cierta libertad y prioridad incluso también, porque a Movistar le iría de coña ganar una victoria, ¿no? Conseguir una victoria de etapa en este Tour, Nacho. Sí, de hecho, creo que no gana desde 2018, Por pero ahí eso. sí que va a tener libertad, ¿eh? Es decir, eso está hablado, están los planes. Enric es el favorito para la general, va a intentar pelearlo, pero luego hay corredores con libertad, como Iván Romeo, para intentar conseguir una victoria que es casi más importante una victoria que un quinto, un cuarto, un sexto puesto. Enric debe soñar con el podio, pero hay que ser realistas y hay que reconocer que ahí están los tres hombres del podio del año pasado, Pogačar, Vingegaard y Renko, además de Roglic, que llega en una condición fastuosa, además de otros muchos nombres, ¿no? Así que está muy complicado ese podio, incluso el top 5. Así que hay que mirar más también a gente como Iván Romeo, que, oye, ¿por qué no? Puede llevarse una etapa sin lugar a dudas, ¿no? Si lo hizo en Dauphiné, además, con lo que tú decías, sin ser el más fuerte, porque en Dauphiné no era el más fuerte, pero supo dónde atacar, es otra de las cosas que decía esta mañana o ayer hablando con él. Él decía que él ha aprendido, ¿no? A saber cuándo moverse, a saber cuál Claro. es su oportunidad, a no tener que salir a todos los ataques, a dosificarse y tener paciencia, ¿no? Porque a veces otro corredor, sobre todo si es joven como es su caso, pues se puede poner nervioso y pensar que está perdiendo el caballo, ¿no? Que está perdiendo la oportunidad de ganar. Pero ya con sus 21 añitos, pues estamos viendo que es un corredor con muy buenas patas, con muy buen motor y, ojo, con muy buena cabeza. Sí, y eso, lo de la cabeza, hace que mucha gente ya empiece a decir, ya sé que está, lo que te voy a decir ahora, mucha gente le va a molestar, soy consciente de ello, porque siempre dicen, disfrutemos, ¿no? Hay mucha gente que dice, disfrutemos del ciclista y no nos preguntemos lo que va a ser en el futuro. Bueno, ya, pero debemos especular sobre ello y nos gusta hacerlo, ¿no? ¿Puede ser un ciclista para generales? Es cierto que hoy en día es difícil ver a un ciclista tan grande, ¿no? Con capacidad para disputar generales. Ya no hablo de grandes vueltas, vamos a centrarnos en generales quizá de pruebas importantes de una semana, ¿no? Es verdad que es un perfil que en los últimos años hay menos crono, no se ve tanto, ¿no? Pero es cierto que esa cabeza privilegiada que tiene, que yo también he detectado, Nacho, hace que esa pregunta esté ahí, ¿no? Es tan joven y tienes tanto margen de evolución, Romeo, ¿no? Que claro, es inevitable pensar, bueno, es que quizá Movistar tiene una joya también para generales. Sí, pero es algo de lo que él ahora no quiere hablar. Yo recuerdo que en sus primeras victorias el debate era si debería ser un croner o no. Por ejemplo, Sí. José Iván Gutiérrez decía en Marca, lo recuerdo, ¿no? Oye, que se centre en las cronos, que se olvide de los puertos, que es algo que seguramente le pidan en Movistar, pero si él quiere ser el mejor croner del mundo, como lo hizo en categoría sub-23, si lo quiere ser de mayor, tiene que centrarse en esto y olvidarse de lo otro, ¿no? Pero eso Ya. él no lo ve claro. Él sabe que es Croner, le motiva mucho, le gusta mucho, pero también mira hacia otros lados, ¿no? Yo creo que todavía no se ve como un hombre de grandes vueltas, pero sí como alguien que puede conseguir victorias en grandes vueltas, que quizás sí que pueda pelear alguna general, igual en una vuelta de una semana, donde haya crono, donde le pueda beneficiar el recorrido, pero bueno, de momento él se sigue descubriendo, le motivan mucho las cronos y se ve como un hombre de equipo también dentro de Movistar y como alguien que puede conseguir etapas en grandes vueltas. Pero lo de ser un vueltómano todavía él no lo termina de ver y yo creo que tampoco sería una mala noticia, ¿eh? Que no fuera No, un vueltómano, como por ejemplo tampoco lo es Pablo Castrillo, yo creo, dentro de Movistar. Lo que pasa que en España tenemos esa tendencia, ¿no? A pensar que los grandes, que los buenos, que los gallos son los vueltómanos, pero no, mira, te puede dar mucho más rédito y muchas más alegrías quizá
un Iván Romeo, un Pablo Castrillo ganando 1, 2, 3 etapas en grandes vueltas y en otros escenarios, que quizá un Enric Mas, oye, que es un súper válido, súper meritorio y es el gran líder del equipo, y es súper regular, pero que no te va a dar una gran vuelta, ¿no? Que va a estar arriba siempre, pero que es complicado. Así que hay que tener ahí de perfiles, de corredores diferentes, y con Iván Romeo, Movistar, vamos a frotar las manos porque tiene a un killer y a un corredor tremendo. Y además a él le molesta, que le digas, bueno, es que te comparan con Indurain, con José Iván Gutiérrez, con diferentes perfiles. Dice, oye, yo soy Iván Romeo, yo tengo mi personalidad y a ver hasta dónde llego. Veremos. Sí que es verdad, que la verdad es que se parece por perfil mucho a Indurain. O sea, que no digo que no le moleste, que es normal, que hace bien, pero sí que es verdad que por fisonomía física, ¿no? La fortaleza encima de la bici, etcétera. Bueno, es Claro, normal. hablaba antes de 1,92, es 1,93, según el día que le midieron en Pro Cycling Stats, la Biblia de ciclismo, y 75 kilos, entiendo que en su época de estar fino. O sea, que es que tiene una planta espectacular, eso hay que reconocerlo. Increíble, una clase, ¿no? Se le ve súper chulo encima de la bici. Bueno, sobre la organización de lo que pasó en la crono, un poco toda la semana en general, las críticas que se están escuchando, Nacho, y un poco también en estos nacionales. Bueno, también se tenía que hacer una gran revolución en la retransmisión por YouTube y ha habido también problemas de enfoque, de cámara, realización. No tengo nada que decir sobre los comentarios en la prueba élite, etcétera, porque me parece que estuvieron muy bien. A nivel de expertos lo hicieron muy bien. O sea, sí que es verdad que los comentarios en carrera fueron para mí perfectos, pero sí que un poco por todo lo que es esa retransmisión, ¿no? Esa manera de seguir la carrera que tenía que ser la leche, y después el desconcierto de la crono, que yo, de verdad que, bueno, me lo tengo que creer, Nacho, me lo tengo que creer. Porque, claro, yo entiendo que cualquier ciclista sospeche o diga, bueno, pues no sé, después de todo lo que pasó, no sé, yo creo que el ciclismo español no puede dar esta imagen. Sí, está claro que fue una imagen negativa, ¿no? Sobre todo yo creo que lo del viernes fue tremendo con los candidatos a la victoria final que llegaron a meta, no sabían cuáles eran sus tiempos, no sabían cuáles eran sus tiempos reales, no sabían quién ha ganado, tardaron más de 40 minutos en conformar ese podio final, un salto de 1 minuto en Abel Balderston. Claro, es que eso la gente dirá, oye, te puede bailar unos segundos, unas centésimas, ¿no? Pero 1 minuto. Y bueno, ocurrieron muchas cosas. Es verdad que lo contaba José Vicioso, el presidente, también hoy en Marca, ¿no? Todo lo que ocurrió. Oye, por un lado se equivocaron en el chip Romeo y Romo, que los intercambiaron. Y eso ya volvió loco un poco a la empresa de cronometraje. Otro de los candidatos, que no lo dice él, pero lo digo yo, que era Raúl García Pierna, salió sin chip. Entonces, claro, luego hicieron otra cosa, que era que los 10 últimos salían con 2 minutos de diferencia. Claro. Algo diferente a los anteriores, algo que también trastocó un poco las referencias. El más enfadado era David de la Cruz, y creo que con razón, porque las referencias que tuvo pues no fueron las acertadas, ¿no? Él se pensaba que Abel Baldersson estaba por delante, se tenían unas referencias equivocadas. Entonces el cabreo que tenía era muy rocotudo, se puede ver en ese vídeo que está en redes sociales de marca.com, cómo lo explican ellos, que yo creo que al final es lo mejor, ¿no? Escucharles a ellos. Yo aquí te puedo ofrecer algún detalle. Yo estuve ahí, por ejemplo, viendo cómo los jueces revisaban todo con una precisión tremenda. La gente dirá, pero ¿cómo que no se pueden medir bien los tiempos si es tan fácil como cuando sale este señor, le doy al cronómetro y cuando llega lo paro, ¿no? O sea, entiendo Claro. que la gente puede decir eso, pero eh, los chips que hubo, pues como decía, hubo esos cambios, pero al final pues acabaron tirando por la vía manual, ¿no? Por la de toda la vida, porque el resto de aparatos de tecnología pues se podía llevar a caos. Entonces, bueno, hubo esos momentos de incertidumbre, hacía mucho calor, como decía Iván Romeo, medio en broma, medio serio, eran las 5 y nadie había comido allí, como el presidente del gobierno. Entonces, bueno, fueron diferentes aspectos que creo que dieron muy mala imagen, porque parecía una carrera de menor categoría, ¿no? No todos unos campeonatos de España. Y bueno, eso respecto a lo de la crono, que por suerte, oye, pues mira, los tiempos finalmente se pudieron cotejar, hubo justicia, y aunque hubo esos momentos de incertidumbre, por lo menos tuvimos un podio justo. También creo que es de alguna manera pues injusto para el corredor de Caja Rural, para Balderston, oye, que parecía que se estaba poniendo en duda su victoria cuando nada más lejos de la realidad, ¿no? Él tenía sus tiempos, de hecho desde el equipo a mí decían que ha ganado, que lo teníamos nosotros completamente cronometrado porque lo hicieron ellos, y, y ya está. Así que nada, mira, tenemos noticia de última hora, con el 8 del Movistar,
Castrillo, Romeo, Mas, Rubio, Barta, Oliveira, Cortina y Mühlberger. Sí. Y nada, y en ese sentido, pues volviendo un poco a los campeonatos de España, creo bueno, que se dio también una imagen mala en cuanto a en cuanto a la retransmisión, ¿no? No se pudo seguir bien, lo contaba también el presidente, que había tramos donde no había cobertura, pero yo creo que eso es algo que se tenía que saber de antemano, que Claro. dudaron, ¿no?, de dar un falso directo. Se pudo, o sea, no se pudo solucionar bien, no se pudo ver bien, y creo bueno, que hay muchas cosas a mejorar, y que es una pena que esto suceda en todos los campeonatos de España con varios de los mejores corredores a nivel nacional, pero es lo que hay. Mm. Bueno, vamos a centrarnos en el Tour. ¿Qué te parece el equipo de Movistar? Solo una cosita, dos apuntes. Probablemente el año que viene sea Xavi Iñánigo, un recorrido de la Quebranta Huesos, y probablemente tenga un día más, porque es verdad que este año todas las novedades, además del formato de cronoescalada, era el tema de meter a los juniors, pero se ha visto que estaba todo muy apretado, ¿no?, en cuanto a horarios, que estaban de 6 de la mañana a 11 de la noche. Así que finalmente el año que viene, pues probablemente, como contaba el presidente, pues haya un día más de, de campeonatos. Está bien, pero que lo controlen, ¿eh? Que lo hagan bien y que lo apliquen, ¿no? Bueno, vamos con esa última hora ya. Mira, antes yo al inicio del podcast he comentado un poco el previsible 8 del Movistar Team para el Tour de Francia. Sabíamos que iba a salir a lo largo del día de hoy. Como has dicho tú, Castrillo, Iván Romeo, Enric Mas, Rubio, Mühlberger, Barta, Oliveira y Cortina. ¿Echas de menos a alguien o eran todos los 8 previstos? Mira, yo, sinceramente, de hecho me ha trastocado esto varios temas. Pensaba que no iba a ir Cortina y pensaba que iba a ir Romo. Sí, Esa yo también. es la principal. Vamos, o sea, de hecho Romo contaba con ir, ¿eh? Yo le hice una entrevista el sábado por la mañana. Es cierto que el viernes se va por un golpe de calor. Es verdad que el domingo tampoco está bien. Cortina estaba confiante, como decía Cristiano Ronaldo, pero a mí eso sí que me ha sorprendido. Pero bueno, creo que es un 8 de garantía. No sé qué te parece a ti, pero yo creo que está bastante bien. Sí. A ver, sí que es verdad y también Gaviria estaba prácticamente descartado, pero también en algunas quinielas también sonaba por ahí, ¿no? Que era otra opción. Yo creo que esto te permite, en un momento dado, si Enric Mas se mete en carrera, cosa que vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? En general, tener hombres que puedan estar a su lado con prácticamente máximas garantías dentro del nivel, ¿no?, de estos ciclistas en la montaña, y te permite tener, yo creo, 2 elementos de ruptura en la carrera de máximo nivel en etapas de media montaña, alta montaña, que seleccionan muy bien, como es el caso de Castrillo y de Romeo, que llegan bien, lo hemos visto en Suiza, lo hemos visto ahora con los nacionales y llegan muy bien. Y después está la carta siempre de Rubio, que en la alta montaña, ¿no?, siempre es un ciclista que además acaba muy bien las grandes vueltas. Bueno, creo que es un roster bastante completo, te diría la crono, pero bueno, tampoco creo que sea uno de los objetivos de Movistar ahí, que es donde van un poco más flojos. Y yo creo que lo de Romo, Nacho, tiene que ver con que él no se ha visto en su mejor estado de forma y que no lo han visto claro. Sí, ya te digo, él contaba con ir, ¿eh?, el sábado, más allá de lo que pudiera ocurrir el domingo en Sí. los nacionales, y a la vista está pues que el rendimiento del domingo no ha sido beneficioso para él, ¿no? En una situación similar, por ejemplo, estaba Johnny Zaguirre, ¿no?, del conjunto Ah, Cofidis, que dependía de lo que hiciera el domingo en los nacionales, pues de las sensaciones que tuviera, iba a estar o no. Bueno, yo creo que es lo que te digo. Yo me alegro, por ejemplo, por Cortina, que sí. llevaba, digamos, un poco tiempo sin esas oportunidades. Y luego, respecto a la crono, cuidado, que con Romeo, esa crono que es en la quinta etapa, creo que le viene bastante Con él, bien. todo con él. Sí, sí. Sí, sí, la tiene ahí un poco entre ceja y ceja, y creo que puede ser positivo y que puede hacer un buen papel. Pero vamos, a mí me gusta. Yo creo que Movistar ya se va a olvidar va a abrigar, va a arropar a Enric, pero sin obsesionarse, ¿no? Porque al Claro. final está con el resto de candidatos que hay. Movistar tiene que hacer su carrera, tiene que ser combativo. Lo que pasa en este Tour, que es un problema, es que hay las 10 primeras etapas son muy peligrosas, ¿no? De hecho, lo comentaba ayer con Machín, que prácticamente Tadej Pogačar, el mayor miedo que tiene es que las 10 primeras jornadas son muy peligrosas, puede haber caídas, puede haber problemas, y eso para el equipo y para todos los corredores, pues hay nervios, necesitas corredores que te ayuden en el llano, necesitas, pues eso, ¿no?, un gran bloque y que trabajen mucho para él.
No, pero lo tiene, ¿no? Yo creo que es el equipo más potente y tiene a Polit, por ejemplo, también, ¿no? Es cierto que, sí, ya leí esto de que decía Machín, Nacho. Claro, también es verdad que leía a Tis Benot, ¿no? Que decía que hace unos años en esa misma salida, ¿no? Cuando pasaron por ahí hubieron muchos accidentes, que es una zona complicada de las 4 primeras etapas, ¿no? Que es una zona compleja y que seguro que van a haber sustos. Entonces, bueno, claro, entiendo que esa va a ser la estrategia de UAE, ¿no? Intentar picar tiempo si se ve en esas etapas de media montaña con finales explosivos, porque ahí sabemos que Pogačar es superior a Jonas Vingegaard, ¿no? Ir ganando tiempo. En la crono, evidentemente, todo lo que se pueda sacar, pues estará bienvenido. Y todo hasta que llegue, quizá, hasta casi te diría que la etapa de, sí, es verdad que la 10 es una etapa potente, pero casi te diría que hasta la etapa de Otakam, ¿no? La 12, que es la primera gran etapa de montaña. O sea, es sobrevivir hasta el gran momento, ¿no? Y yo creo que ir picando tiempo un poco en estrategia, aprovechando la explosividad de Pogačar y evitar percances. Pero algo va a pasar en esos primeros 10 días, porque el Tour es muy ratonero y es cierto que esas etapas van a ser complicadas y esperemos que no, evidentemente, pero por experiencia lo digo, Nacho, que siempre hay algún susto para alguno de los favoritos. Yo creo que haces bien apuntando esa parte. Un poco esas son las estrategias y después Vingegaard, no sé cómo lo ves. Yo creo que Vingegaard es irse metiendo en carrera y esperar a que lleguen los puertos más largos, donde ahí creo que esperan tener cierta teórica ventaja sobre Pogačar. Yo a Vingegaard le tengo muchísima fe. De hecho, siempre mantengo que para mí tiene un 51% de posibilidades de ganar el Tour por delante de Tadej Pogačar un 49%. Aunque Pogačar sea el número uno del mundo, el campeón del mundo, el mejor corredor del mundo, el más divertido, el más crack en todos los sentidos. Creo que Vingegaard con el Tour tiene un idilio especial. Creo que en alta montaña Vingegaard sigue siendo un puntito mejor. Creo que en crono, como se vio en Dauphiné, es un puntito mejor también. Creo que tiene un equipazo Vingegaard, que está en 100% de condición, que se ha preparado el Tour como mejor objetivo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay tanta dureza. Para mí es una, o sea, tanta dureza, estamos hablando de un Tour de Francia, de que, de que tiene Otakam, Superbañera, Mont Ventoux, Courchevel, Col de la Loze, La Planche, Tarentais, o sea, que al final, digo, hay portacos, ¿no? Hay etapones no, pero no es un tour donde tengas jornadas de 200 kilómetros con 3 puertazos encadenados, etcétera, etcétera, que le podría venir, yo creo que mejor a Jonas Vingegaard. Ve un duelo súper igualado, creo que va a ser un tour de equipos, creo que gente como Manar, como Belens, etcétera, va a ser fundamental para que no tengan problemas sus jefes de filas, creo que va a ser muy estratégico, pero tengo la sensación de que Pogačar va a brillar más en el día a día, ¿no? Que en esos inicios, considerar una etapa, puede ponerse, digamos, de amarillo, puede dar tal, pero creo que Vingegaard tiene un par de días, no sé cuáles, pero creo que tiene un par de días señalados para reventar la carrera, ¿no? Un poco como hizo, no tan a lo bestia, porque fue una gesta épica lo que hizo Simon Yates en el Giro de Italia, pero creo que sí que Visma tiene un plan para ganar este Tour y que, así como hace 2 años lo ganó Vingegaard en la crono, ¿no? Dando un golpe sobre la mesa espectacular, pues este año creo que tiene algo parecido, aunque todo el mundo le señala un poquito por debajo. Mira, y es un ejercicio de preguntar en los campeonatos de España a todo aquel corredor, director, etcétera, que me encontraba sobre el gran duelo, sobre Pogačar y Vingegaard, y nadie te da a Vingegaard por delante como le doy yo todavía, ¿no? Pero, pero creo de verdad que va a ser un duelo espectacular, súper igualado y que Jonas tiene una carta, ¿no? Que va a usar y a ver si le sirve y puede funcionar. Y creo que como grupo UAE, aunque con Pogačar rinde mejor, porque lógicamente Tadej se defiende solo, creo que tiene alguna mayor laguna que Visma, que este año yo le veo que están de vuelta y que están haciendo un gran trabajo grupal. Sí, menos en primavera, es verdad que yo también lo dije la semana pasada, que están mejorando, ¿no? Y el Giro yo creo que les ha servido también para salir muy fortalecidos. Claro, ¿tú qué te imaginas? Que Vingegaard llegue vivo sobre todo, ¿no? Al Mont Sí, sí, Ventoux, por decirte algo, ¿no? Y que a partir de ahí remate la última semana, ¿no? eso es. Ese es el escenario que yo creo con Vingegaard y que haya un día que esté súper, ¿no? Que flaquee Pogačar un día, que Vingegaard esté súper en la última semana y que sí, que las sensaciones con Tadej Pogačar sean mejores, pero que a la hora de la verdad Vingegaard tenga ahí un
una sobre la manga. Es que a mí me impactó mucho lo del año pasado, que estaba mal, es que Sí. estaba mal de verdad. Y Y cómo casi. se defendió, cómo logró ese podio, cómo luchó, cómo le ganó incluso una etapa a Tadej, recordar, no me acuerdo dónde fue, pero que la tenía perdida y le remontó desde atrás. O Mm. sea, es que el tour que hizo Jonas Vingegaard fue una auténtica barra basada, y este año que ha estado 100% centrado en eso, con un gran equipo y demás, pues creo que va a tener sus oportunidades, y creo que también sería bueno para la carrera, ¿no? Si vemos un monólogo de Tadej Pogačar, nos divertiremos seguro, pero vamos a ver qué ocurre. Si la referencia es Dauphiné, está claro que hay diferencia, ¿no? Pero también yo creo que esa referencia hay que cogerla con pinzas, ¿eh? Porque no es la primera vez que lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Que alguien vuela en Dauphiné y después en el Tour se han reducido distancias. Y bueno, cuando ellos apuntan tanto desde Visma, ¿no? Que realmente ellos tienen fe, ¿no? Que en los puertos largos, ¿no? A lo largo que van pasando los días y se van metiendo en carrera, realmente ahí creen que Vingegaard puede ser superior y es el punto fuerte respecto a Pogačar. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Si eso acaba sucediendo, y sobre todo esperemos que no haya percances. El tercer cajón, esto de Remco Evenepoel, metemos ahí a Roglic, no sé si algún nombre más. Ahora hablaremos de Roglic, porque yo creo que el tema Roglic con Lipovic también por ahí, va Red Bull como decir, bueno, a ver qué tal Roglic, y si no, la opción de Lipovic para que vaya ganando terreno también está ahí, y lo de Remco para mí es bastante incógnita. Hay gente que dice que sí, que por supuesto es el tercero en liza y que tiene la fuerza para ello, pero ostras, como también la lesión, el estado de forma, me genera muchas dudas, ¿eh? Incluso yo creo que puede haber algún ciclista que llegue mejor y lo supere en esa lucha por el tercer puesto. Yo creo que entre Roglic y Evenepoel, por ejemplo, pienso que llega mejor Roglic. Hay gente que ya no le tiene tanta fe, que dice que está pues, en cuesta abajo, ¿no? Roglic, con sus 35 años, etcétera, etcétera. Es cierto, por ejemplo, respecto a Remco Evenepoel, que yo el año pasado no le veía, ¿no? Para hacer podio, y creo que nos sorprende a todos, que hizo un tour muy, muy sólido, también con la ayuda de Mikel Landa, ojo, ¿eh? Sí, Que aquí no es que nos puedan acusar de landizas, pero que es que lo dicen desde dentro del mismo equipo, ¿no? Que al final estar ahí en los días clave y ver que tu compañero está al lado, es que eso ya es una ayuda, ¿no? Es que eso ya totalmente. revitaliza, te tranquiliza, te ayuda. Yo también tengo más dudas con Evenepoel, va a estar seguro en la pomada, va a ser un gran agitador de la carrera con esas encendidas de motor que solo tiene él. Creo que va a pelear por el podio, pero sinceramente veo a Roglic por delante de él, aunque Roglic también es una incógnita, ¿no? Se puede caer, lo podemos ver en la vuelta, cualquier Sí. cosa es posible con Roglic. Y luego respecto a Lipovic, que también había ciertas dudas con su contrato, porque termina este año. En el pelotón lo dan por hecho que va a seguir, que va a renovar Ajá. con el equipo Red Bull Bora, y aquí en este Tour pues tiene la oportunidad, ¿no? de intentar dar ya el sorpaso definitivo. Veremos si por rendimiento o por que sucede otro factor extraño, pero vamos, es un ciclista jovencito de 24 años que va más, que ha hecho un Dauphiné increíble, que se ha colado en el podio, que iba con la flecha para arriba, y a medida que tenga una mínima oportunidad, pues lo va a intentar, ¿no? De hecho, pues mira, en esa comparativa con Rengo quedó por delante de él en Dauphiné, y por más de un minuto de diferencia, Total. casi dos. O sea, que estamos hablando de un corredor muy sólido, muy valiente, y que está ante la oportunidad de su vida, por así decirlo, de decir, oye, que estoy aquí, que estoy en un Tour de Francia y que merezco el liderazgo, ¿no? Dentro de la estructura. Pero vamos a ver qué ocurre con Roglic. Como decías, esos 10 días también, ojalá se salven todos los favoritos y nos den batalla en las grandes jornadas de montaña, y que no perdamos a ninguno por el camino, porque creo Sí. que hay muchas alicientes. Lo único que en el Tour es verdad que no es tan dado a regalarnos sorpresas como sí que podemos ver en el Giro, con Del Toro, o en la Vuelta, ¿no? Que siempre aparece un corredor nuevo, por decirlo de alguna manera. Sí, sería extraño, ¿no? Que alguien estuviera a ese nivel supersónico, ¿no? Que nos sorprendiera como Giro la vuelta. Por acabar, la última, Nacho. En ese grupito, aparte de Lipovic, que yo lo pongo un poco por encima, pero ya por detrás, los Enric Mas, Oscar Only, que llega fuerte, ojito con este ciclista, Carlos Rodríguez, Arnaud Delis, Esquelmos, ¿no? Este grupo Buitrago. Este grupo de ciclistas interesantes, no sé si he dicho Lenny Martínez Jazz, creo que sí, Félix Gall, que además también viene fuerte, ¿no? Después de lo hecho en Suiza, Johannesen, no sé, me dejaré alguno, seguro. De todos estos,
¿quién te dice, tú que además estás muy metido, quién ves tú que puede dar un paso al frente o que puede estar... ¿Carlos Rodríguez quizá puede recuperar las sensaciones de hace 2 años? Carlos Rodríguez está satisfecho, con cómo ha sido la evolución. Es verdad que si tú ves el Dauphiné, pues ha sido noveno y puede ser un resultado que te deje frío. En Romandía fue sexto, pero tampoco, bueno, los resultados te pueden dejar un poquito fríos, pero después de lo que le ocurrió en UAE Tour, creo que ahora, por ejemplo, las aguas están mucho más calmadas dentro del conjunto Ineos, están ya los cambios asentados y él se ve en buena condición y va a ir de menos a más. Es una lástima porque es lo que estábamos hablando antes. O sea, si Enric Mas tiene problemas para estar en ese top 5, creo que a Carlos Rodríguez le puede pasar más de lo mismo. Es un perfil diferente, es alguien que no nos va a asombrar con sus ataques o con sus grandes jugadas estratégicas, pero creo que va a estar ahí, ¿no? Que va a aguantar con la estela de los mejores y que puede ser un hombre pues para meterse en el top 5, sí que le veo o con la posibilidad de, oye, ¿por qué no ganar alguna etapa en algún día? Ya lo hizo en Morsin ante Pogačar y Vingegaard. Es verdad que en un día que se estaban vigilando un poquito, pero bueno, a mí me ha dado rabia la noticia este fin de semana de que no Ya, esté Richard Carapaz por un proceso ya, de baja gastroenteritis, importante. porque es otro corredor que anima mucho la carrera. No sé si es que el MOS puede ofrecer alguna garantía en ese sentido. Yo tengo también mucha fe a lo que puede hacer Almeida, porque creo que antes que hablar de otros candidatos de otros equipos, No lo Joan, pongo porque es gregario de Pogačar, Nacho, pero sí, claro, sí, coincido. pero es Claro. que Gates también lo era y fue podio. Yo creo que Sí, sí. Jorgensen y Almeida son los siguientes en el escalafón. Es que creo que ambos, tanto Adam como Jorgensen tienen, o sea, como Almeida, perdón, como, Sí. como Jorgensen tienen más opciones de entrar en el podio que el resto de candidatos de los que podamos hablar, ¿no? Tremendo. Y eso es duro, pero creo que es así. Luego tengo curiosidad por ver en Bahrein, pues si Lenny Martínez está como él piensa para poder también pelear por la general. Santi Buitrago, si va a estar centrado en la general o va a ser un detonador para buscar etapas. Claro. Astana, qué ejercicio de navajería nos va a regalar, ¿no? En este Tour de Francia, donde yo creo que van a ser también grandes animadores y bueno, creo que hay muchos alicientes, pero no veo así otros nombres que puedan que puedan meterse ahí, a los O'Connor, Only y compañía. Yo no les veo 2, 3 escalones por debajo de lo que te decía, incluso de Almeida o Jorgensen. Totalmente. Recordemos que en los últimos tours la diferencia entre Pogačar y Vingegaard con el resto del top 10 son de minutadas auténticamente escandalosas, ¿eh? Y no es un detalle menor. Bueno, Nacho, pues nada, que ha sido un placer, como siempre, escucharte, tenerte por aquí, aprender de ti y que vaya muy bien en el tour. Te vamos a leer cada día en Marca, pues vamos a escuchar y nada, muy pendientes de que nos expliques la carrera como siempre haces, de forma magnífica y a disfrutar lo que nos espera un tour espectacular. Ahí estaremos, Joan. Hablamos cuando quieras. Muchísimas Un abrazo. gracias. Cuídate mucho, un abrazo fuerte. Un abrazo. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós.